Bienvenido a tu capítulo número 7. Mi nombre es Edmundo Alarcón y estaré leyendo y comentando el capítulo 7. Enfrentar al ser inferior. La manifestación del mal no es algo intrínsecamente diferente de la conciencia y la energía pura. Solo sus características han cambiado. Conferencia del Guía 197. La energía y la conciencia distorsionada. El mal. Por primera vez voy a empezar con un comentario en el mero título. Aquí nos dicen, la manifestación del mal no es algo diferente de la conciencia y la energía pura. Esta parte es fundamental entender que el mal no es más que el amor distorsionado. Por lo tanto, cuando una energía es pura, pero se empieza a distorsionar, a pudrir o a retorcer, se empieza a tornar en mal. Voy a poner un ejemplo muy simple. Un padre tiene una educación donde llorar está mal y entonces con todo su amor le dice a su hijo que no llore, que no sea maricón. Entonces podríamos decir que ahí hay mal. Sin embargo, fue amor distorsionado. O en su defecto, eh, alguien aún no sale del amor inmaduro y entonces está con su pareja y quiere tener a su pareja consigo porque cree que eso es el amor. En el fondo es un impulso amoroso, pero desde la inmadurez se experimenta como miedo y como posesión. Entonces puede ser capaz de mentirle, engañarle o manipularle para que su pareja o su persona no se vaya de su lado. Es un amor distorsionado realmente, y eso es el mal. La sobreprotección con los hijos también podríamos decir que es el mal. Muy bien, continuemos con la lectura. Primer subtítulo. Los fantasmas de Albert. Encontrarse con el ser inferior. Albert amaba a las mujeres, o al menos siempre había estado enamorado de una, y en ocasiones de más de una. A sus 46 años de edad, todavía se consideraba a sí mismo como un romántico conquistador. Desde los juegos sexuales con su prima favorita hasta su más reciente tentación, una atractiva cliente de su consulta psicoterapéutica. Las mujeres habían tenido una importancia capital en su vida, pero su primer amor fue su madre, a quien él siempre llamó Ana. Ella solo tenía 16 años cuando nació Albert y nunca actuó como una madre. Fue su abuela quien se encargó de los cuidados maternos de Albert, mientras que Ana más bien le parecía como una hermana grande, demandante y neurótica. El padre de Albert era mucho mayor y alcohólico, una figura distante, así que Ana frecuentemente había contado con su hijo cuando tenía problemas, llenándolo de besos y abrazos. Al recordar, Albert tenía sospechas de que tal vez había habido algún intercambio sexual entre su madre y él, pues podía recordar que durante su adolescencia tenía fantasías sexuales muy intensas acerca de Ana, su madre. Pero Albert no vino al Padwork a causa de su obsesión con las mujeres, sino que más tarde había sentido extrañas presencias de fantasmas. Eran espíritus oscuros y amenazantes que lo visitaban, especialmente durante la noche. Sintiéndose atemorizado e inseguro, empezó a tener pensamientos suicidas. Asumió que los fantasmas eran proyecciones, pero tenía miedo de acercarse a la región de su propia oscuridad interior. Y como había crecido en una cultura rural del sur de los Estados Unidos, que permitía el florecimiento de supersticiones
en medio de un fundamentalismo cristiano. Albert ahora simpatizaba con las creencias de su joven madre en fantasmas y maldiciones. Los oscuros espíritus que le rodeaban de verdad parecían reales, así que sabía que necesitaba una perspectiva espiritual para exorcizar a esas presencias malignas. Poco después de haber entrado en un retiro dentro del Pathwork, con el fin de realizar un trabajo personal intenso conmigo, Albert se despertó una noche con una terrible ansiedad en su vientre. Espontáneamente empezó a recordar intercambios sexuales con su madre cuando él era muy pequeño. Se sentía diminuto y Ana parecía inmensa. Sus enormes senos y su excitante presencia lo abrumaban con sentimientos poderosos y contradictorios. Vergüenza y emoción, terror y excitación, disgusto y fascinación. Se escondió debajo de las cobijas hasta que su vientre se calmó y volvió a dormirse, sintiéndose pequeño y vulnerable. En las siguientes sesiones, Albert se fue acordando de más cosas acerca de su lazo sexual con su madre. Desde la época en que empezaba a caminar y a descubrir el mundo, recordaba a Ana bañándolo y tocándolo sexualmente, y se acordaba de cómo se metía con él en la cama, invitándolo a chuparle los senos. Todavía podía sentir la pesada respiración y la excitación de su madre. En una completa regresión hasta esas escenas incestuosas, Albert llamaba a Ana. ¿Qué haces, mami? ¿Dónde estás? Mami, tengo miedo. Regresa. Gritaba la agonía de sus recuerdos y su cuerpo se sacudía lleno de miedo. Conforme cedió el temblor de su cuerpo, se sintió avergonzado. Una vergüenza hirviente y blanca lo hizo separarse de todo contacto. Al sentarse, lleno de vergüenza, empezó a sentir su propia excitación en medio de esos intercambios sexuales con su madre, aunada a la sensación de ser algo especial evocada por esa relación. Esa noche, Albert sintió la presencia de los espíritus oscuros. Rezamos juntos y luego le propuse que hablara con esas presencias. Les preguntó, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de mí? Primero, Albert sintió la presencia de su abuela, vestida de negra, de negro, como de costumbre, exigiéndole que la acompañara en la muerte. Muere ahora, le dijo. Así nunca tendrás que enfrentar las cosas terribles que has hecho. No quiero morir, contestó Albert, en un diálogo con esa presencia. Prefiero, quiero enfrentar cualquier cosa, por terrible que sea. De pronto, el fantasma de la abuela pareció desaparecer. Pero entonces, otra presencia avanzó, más amenazante y acusadora que la primera. Le pedí a Albert que identificara al fantasma y me dijo, es mi padre. El padre de Albert se había suicidado hacía ya mucho tiempo. El fantasma de su padre ahora le traía un mensaje tan aterrador que por un momento Albert solo podía temblar sin hablar. Luego empezó a rezar en voz alta, pidiendo la ayuda de Cristo, y finalmente sus plegarias y mi presencia tranquilizadora lo calmaron. Lo calmaron lo suficiente como para que pudiera comunicarme el mensaje de su padre. Y el mensaje es, eres malo, mereces que te maten, eres malo.
Al principio, Albert no tenía la fuerza para no estar de acuerdo. Sí, ya lo sé, gritando, empezando nuevamente a temblar con todo su cuerpo. Hice cosas que nunca debí de haber hecho. Sé que hice cosas malas. Sé que he sido malo. Sé que hice cosas muy malas. Entonces yo intervine, hablando con una voz suave, como la que se usa con un niño pequeño. Recuerda, Albert, que era mami quien empezaba con esos juegos. Ella era la responsable. Tú solo eras un niño pequeño que quería darle gusto a mami, gusto a Ana y hacer lo que ella te pedía. Enroscado y temblando sobre un sofá, Albert murmuraba, pero es que no entiendes, no me entiendes, no entiendes nada, no entiendes. ¿Qué es lo que no entiendo, Albert? Te escucho. ¿Qué es aquello que no entiendo? En un murmullo apenas audible, Albert me contestó. Es que a mí me gustaban los juegos, me gustaba excitarme, me gustaba ser especial para mi madre, me gustaba jugar sexualmente con ella. Y con la voz escapándosele, murmuró, mi papi, mi papi, sí, sí, inquirí con un tono tranquilizador. ¿Qué pasa con papá? ¿Qué pasa con papá? ¿Qué sentías por él? Yo, yo era el número uno. Yo era mejor que papá. Yo quería, yo no quería que él estuviera con ella. Yo quería que papá se fuera. Quería que se muriera. Yo quería a mi madre solo para mí. Yo deseaba a mamá y él me estorbaba. Yo quería que se muriera. Yo me sentía mejor que papá. Albert empezó a toser y a llorar y a abrazar su vientre. Atrapado por la angustia, se rodó sobre el sofá, ahogándose y escupiendo en sus sollozos. Finalmente, se tranquilizó lo suficiente para murmurar. Uf, ahora ya sé. Yo maté a papá con mi maldad. Ah, ya veo, le dije suavemente. ¿Crees que mataste a tu papá por las cosas malas que hacías con tu mamá? ¿Crees que mataste a papá por los juegos que les gustaban a ambos y que te ponían en el lugar de él? ¿Y crees que todo eso te hace tan malo que mereces que te maten? Un nervioso asentimiento con la cabeza de Albert me hizo saber que eso era exactamente lo que aterraba al niño que había en su interior. Ahora podemos entender por qué el pequeño Albert se sentía tan malo que quería morir, le expliqué. Ahora sabemos por qué los fantasmas de tu abuela y de tu padre vinieron a visitarte. Vinieron a enseñarte tus creencias acerca de tu maldad. Vamos a ver qué pueden decir ahora que ya has oído las cosas que más temías escuchar acerca de ti mismo. Vamos a ver. Sentándose y tomando mi mano, Albert invitó a los fantasmas a que le volvieran a hablar, pero esta vez ya no eran tan oscuros. En cambio, sintió la presencia buena de su abuela, cálida y maternal. Se mezcló con la presencia llena de perdón de Cristo, ligera y tranquilizadora. Me siento, me siento tan malo, no malo como un niño pequeño, sino, sino realmente malo. Es que en serio, de verdad quería reemplazar a mi padre. De verdad quería ser solo yo especial para mamá.
no solo era su víctima, sino que participaba en su neurosis. Aún siendo un niño, yo participaba en su neurosis. Yo quería eso, yo lo disfrutaba y mi papá me estorbaba. No sé si esto pueda ser perdonado. No sé si pueda, si merezca recibir el perdón. Quisiera saber cómo es que esto puede ser perdonado. Mientras estaba sentada con Albert, ambos sentimos una calma que se hacía cada vez más profunda. El cuarto parecía llenarse con la luz de la presencia de Cristo, un cálido brillo profundamente tranquilizador, armonizándome con ese sentimiento de amor universal e incondicional. Sentí que mi corazón se abría a la fe y a la confianza. Albert interpretó en voz alta el mensaje que recibió de esta presencia. Quiero saber, quiero saber si esto puede ser perdonado. Quiero saber si existe el perdón en esto. Y entra la voz tranquilizadora. Todo merece el perdón, pues todo ya está perdonado. No existe nada tan oscuro, aún en la parte más perdida de tu alma, que no pueda ser recibido con gusto en la conciencia. Y quiero que sepas que en la conciencia está la redención. Todo está bien, todo está bien y todo estará bien. Fin del subtítulo. Comentario. A menudo, cuando enfrentamos nuestras sombras, nuestra oscuridad, nuestras sensaciones de ser malos, es muy importante que tengamos el coraje como Albert de ser capaz de enfrentar nuestros más juzgados sentimientos. Si nos damos cuenta, Albert se juzgaba demasiado a sí mismo. Albert se sentía un monstruo por haber deseado y en su fantasía haber ocasionado la muerte de papá. Se sentía malo de haber deseado a mamá. Sin embargo, si lo vemos desde otra perspectiva, es algo completamente humano y natural, que lo único que requiere es ser asimilado y perdonado para poder llevar esas emociones puras a su lugar real. No tiene nada de malo el querer competir por el amor de una mujer cuando se tiene la idea de que el amor es competencia. En el fondo hay un amor. De hecho, eso es tan normal que se le llama complejo de Edipo. En mujeres se le llama complejo de Electra. Es la necesidad infantil de competir con el padre o con la madre para ganarnos el amor de mamá o de papá. Todos los sentimientos que experimentamos como especie humana, en el fondo, son sentimientos puros y amorosos. Repito, todos los sentimientos que podemos experimentar como especie humana tienen un fondo puro y amoroso, pero ese se va distorsionando con el tiempo. Esa distorsión es la que causa la maldad. Y puedo decir con certeza que tienen un fondo puro y amoroso, ya que ninguno de nosotros nos diseñamos a nosotros mismos. Nosotros somos parte de la naturaleza, como diría Sergi Torres. Somos universo en forma de humano, así como existe universo en forma de árboles, de perros, de gatos, universo en forma de dioses, de espíritus.
Nosotros somos universo en forma de humanos. Dentro de nosotros existe toda la perfección del cosmos. Y el universo no se equivoca. El universo es tan perfecto como la vida misma. Desde ahí es que lo único para lo que tenemos poder es para distorsionar o para pudrir la pureza y el amor. Por eso es que con tanta certeza menciono y digo, no existe sentimiento humano, experiencia humana, pensamiento humano que en el fondo no tenga un núcleo de pureza y de amor, por más retorcido que parezca, por más podrido que parezca. Desde ahí es que siempre existe un perdón. Continuemos con la lectura. Vamos a ir descubriendo y explorando esto mucho más a fondo. Muy bien, continuemos con nuestra lectura. Siguiente subtítulo. Enfrentar al ser inferior. Aunque no todos tenemos manifestaciones tan dramáticas del ser inferior como la de Albert, la mayoría de nosotros estamos atrapados por el poder de los fantasmas y demonios inconscientes de algún momento de nuestra vida. Todos tenemos lugares secretos de vergüenza, de creencias infantiles, esas partes oscuras dentro de nosotros que tiene que ver con nuestra maldad, entre comillas. Todos tenemos una culpa real y adulta por nuestros pecados, ya sea de omisión o de comisión. Todos tenemos momentos en los que nos descubrimos haciendo, pensando o sintiendo cosas que sabemos que no son gentiles e incluso pueden ser perversas. Generalmente estamos desconectados de la fuente de esa maldad dentro de nosotros. Y a menudo nos vemos tentados a desconocer o a justificar nuestra negatividad. Quizá incluso la proyectamos en los demás, decimos que es por culpa del otro. No obstante, tarde o temprano, la vida nos lleva a reconocer que nosotros somos la fuente de las oscuras manchas que decoloran nuestro mundo, la oscuridad que emana de nosotros. Así es, el mal vive en cada ser humano, en la forma que el Pathwork denomina el ser inferior. El momento en el que reconocemos a nuestro ser inferior es un instante sagrado, un instante que marca un punto crucial en nuestra sanación espiritual. Logramos hacer que las proyecciones no gentiles y hostiles de maldad que dirigíamos hacia los otros vuelvan a nuestro interior y simplemente y con humildad aceptar que esta oscuridad es nuestra. Sí, decimos, me perteneces, te acepto como algo mío. Nuestro orgullo cede y así nuestro corazón se abre. Cuando conscientemente aceptamos la maldad que hay dentro de nosotros, nuestro honesto reconocimiento sana la infelicidad en su origen. Sana nuestra sensación de separación con Dios, nuestra alienación espiritual con Dios. Como Albert, nos cuesta trabajo aceptar que podemos tener un ser inferior y merecer que aún así nos amen, que tenemos los dos lados, la maldad y la bondad. Igual que Albert, escogemos actuar según el programa de nuestros seres inferiores, de manera inconsciente como una defensa que evita sentir los profundos dolores de nuestra infancia imperfecta, los profundos dolores de nuestra vida de adultos y la desesperación existencial de nuestra separación al todo. También, nosotros quisiéramos estar por encima de nuestra intensa vulnerabilidad. Quisiéramos poder controlar la vida y a las demás personas,
escondernos del sentimiento de desamparo existencial de ahora y también de aquel cuando éramos pequeños. Aunque tal vez no hayamos sido maltratados tan abiertamente como le sucedió a Albert, todos abrigamos sentimientos de haber sido víctimas y con ellos justificamos nuestra negatividad. Nos resistimos a mirar directamente nuestra maldad y a llamarla por su verdadero nombre. Fin de este subtítulo. Continuamos con el siguiente. ¿Qué es el ser inferior? Pues el ser inferior es el centro creativo de las actitudes y sentimientos negativos hacia uno mismo y hacia los demás, que surge de nuestra egocéntrica separación de la totalidad de la vida. Es nuestra defensa en contra del dolor. Es nuestro adormecimiento ante nuestras propias emociones. Es nuestra desconexión de nosotros mismos y nuestra desconexión con el resto de la gente. Y esta es la negatividad que manifestamos hacia el exterior como resultado de ese adormecimiento. Proyectamos en los demás el papel de enemigo a fin de darnos permiso de tratarlos mal, forzándolos a actuar un papel dentro de nuestros melodramas secretos, en vez de respetar la integridad que han recibido como un don divino, por el mero hecho de estar vivos y ser humanos igual que nosotros. El ser inferior surge de la falsa creencia de que nuestro mente, cuerpo, separado puede vivir una vida escindida del tejido constituido por todos los demás seres vivos y del cual, de hecho, no somos más que una sola hebra entretejida. La esencia del ser inferior es la intención negativa de permanecer separados del resto de la vida y posteriormente hacer cada vez más grande esa separación. El ser inferior se manifiesta en diversos niveles de la conciencia. En el nivel del ego tenemos ciertos defectos crónicos de personalidad, como la competitividad o la tendencia hacia el chisme o a la crítica, o quizá a ser víctima. En el nivel de nuestro niño interior tenemos ideas erróneas y una negatividad defensiva que provienen de las heridas de nuestra infancia. Al explorar más a fondo, encontramos tendencias negativas del alma hacia la venganza, hacia la amargura o la desesperación. Estas se manifiestan en las situaciones negativas y enredadas de nuestra vida. Estos son los aspectos del ser inferior que hemos traído a esta encarnación con el objetivo de purificarlos. Más profundamente, el ser inferior manifiesta nuestro apego colectivo al control y a la separación. Finalmente, el ser inferior es cualquier cosa que hay en nosotros que impide el flujo libre y focalizado de la energía divina, el amor, la verdad, a través de nuestro ser. Todo ser humano que vive en la dualidad del plano terrestre se resiste, en mayor o menor grado, a rendirse totalmente ante el flujo de la vida, ante el flujo que nos une a todos los seres que existimos, ante el flujo que nos une ante Dios. Nos resistimos a identificarnos completamente con nuestra esencia divina, con el flujo de la energía que constituye nuestra verdadera naturaleza, nuestra pureza. La decisión de identificarnos con nuestra resistencia y con nuestro ego aislado es lo que crea nuestra capacidad para el mal. Aquí comento un poquitito. Si bien todo tiene una misma fuente, cuando se cruza por la distorsión original, y esta distorsión original es
la creencia de estar separados, la creencia de que yo y tú somos diferentes. En cuanto cruzamos por esa distorsión, necesariamente siento peligro, siento miedo, porque si tú y yo no somos lo mismo, entonces podría ser una amenaza. Y en cuanto yo percibo que no somos lo mismo, surge nuestra negatividad, surge nuestra creencia de separación. Y es en esta creencia de separación donde nace, donde se encuentra la profunda y verdadera raíz de nuestra negatividad, del mal. Por lo tanto, el mal no es más que la creencia de estar separados, no es más que la mismísima energía divina y del cosmos, distorsionada en el primer rebote que es, ¿qué tal que yo no soy el mismo que yo? ¿Qué tal que el yo que soy aquí no es el mismo que el yo que soy escuchando este audio? Espero que mis comentarios no confundan más. Si confunden más, ignora todo lo que digo y céntrate en la lectura. Continuemos. Siguiente subtítulo. Título. ¿Qué es el mal? En la oración del Padre Nuestro le pedimos a Dios, líbranos del mal. Generalmente, esto se interpreta considerando que debemos de darle la espalda al mal, rehuyendo de todas sus manifestaciones. El resultado, desafortunadamente, es que terminamos abandonando a la conciencia del mal que hemos creado en nosotros y en el mundo. Al negar el mal en nosotros, lo escondemos, permitiendo que crezca como un cáncer en los dominios del inconsciente. Repito que esto es bien importante. Al negar el mal dentro de nosotros, lo escondemos, permitiendo que crezca como cáncer en los dominios del inconsciente. Profundizo. Recuerden que todo lo que negamos nos somete, que todo lo que nos resistimos persiste, que todo aquello que no queremos ver y no le prestamos atención va a ir creciendo hasta que le demos la atención que necesita y merece. Por lo tanto, si tú lo único que haces es negar el mal que hay dentro de ti, este va a ir creciendo y va a ir creciendo hasta que puedas reconocer que está ahí, hasta que puedas reconocer tus ganas de herir, de lastimar, de traicionar, de mentir, de ocultar. Es importante reconocer eso en nosotros. Generalmente nos asusta reconocerlo porque llegamos a creer que es nuestra última verdad y que realmente somos malos y que eso es imperdonable. Hemos visto que esto no es cierto. Solo requerimos reconocer el mal que hay dentro de nosotros, aún así sea súper pequeño. Aún estaremos indagando más. Continúo con la lectura. El resultado, desafortunadamente, es que terminamos abandonando la conciencia del mal que hemos creado en nosotros y en el mundo. Al negar el mal en nosotros, lo escondemos, permitiendo que crezca como un cáncer en los dominios del inconsciente. Solo cuando lo enfrentamos cara a cara, sacándolo a la luz de la conciencia, se vuelve posible transformar esa energía en su verdadera naturaleza original. Solo es posible liberarse del mal que ha arraigado en el inconsciente mediante el trabajo, que consiste en cobrar una mayor conciencia de uno mismo. Ha llegado el tiempo dentro de nuestro proceso de evolución para que podamos enfrentar al ser inferior y mediante la integración de esa conciencia, para que reconozcamos nuestra verdadera humildad
como partes de la totalidad de la vida, así como nuestro verdadero poder como expresiones individuales de la fuerza universal. Comento, ya que cuando enfrentamos al mal de frente y directamente, descubrimos que realmente era miedo, descubrimos su verdadera esencia y su verdadera fuente, y entonces se transforma a través de la luz de la conciencia, y ese proceso es aquel que nos muestra que solo somos parte de un todo más grande, que somos parte del todo, del universo, del mundo, del cosmos, o como algunos le llaman, de Dios. Continúo. Normalmente usamos la palabra mal solo para la negatividad extrema o la negatividad conscientemente elegida. Aunque es posible hacer ciertas distinciones morales entre los diferentes niveles de maldad, la realidad es que eso no existe. Aún así, eh, hay continuidad entre las acciones de un genocida como Hitler y la separación egoísta que hay en cada uno de nosotros cuando inconscientemente decidimos alienarnos en la negatividad y el miedo en vez de rendirnos al amor y a la verdad. La ceguera y la perversidad de Hitler arraigaban en las mismas fuerzas negativas que existen en todo ser humano. Cuando reprimimos nuestra conciencia de nuestra capacidad para el mal, permanecemos interiormente escindidos. El guía lo explica así, mediante la conferencia número 185. No es posible que exista unión dentro de ti mismo si tú rechazas tu propio mal. Al rechazar el mal, ignoras y niegas la energía vital creativa original que contiene todo el mal. Esa energía debe ser puesta a tu disposición para que puedas completarte. Y solo puede transformarse cuando tomas conciencia de su forma distorsionada. Si rechazas su manifestación actual distorsionada, entonces, ¿cómo puedes convertirlo en algo no distorsionado? Siendo así, sigues escindiendo dentro de ti mismo, sigues separándote de ti y manteniendo energías distorsionadas en ti, huyendo de ti mismo y de la vida, huyendo del resto de la gente. Y al no ser consciente de esto, la escisión se va reflejando en tus relaciones con el resto de las personas o en tu falta de relaciones, de amor y de armonía en ellas. No importa qué tan malos o inaceptables sean algunos de los aspectos negativos dentro de ti, no importa qué tan indeseables y destructivos puedan ser, la energía y la sustancia de las que están hechos sigue siendo parte de la fuerza vital, de la fuerza del cosmos, donde ahí todos somos uno. Fin de la cita textual. El ser inferior es el lado oscuro de la fuerza vital, ya sea que se manifieste como un Hitler o como un mero acto banal de desatención en una persona que, en otros aspectos, podría estar evolucionada. Sin embargo, el ser inferior también es energía esencial, es poderosa y es creativa. Todo el mundo tiene distorsiones en su poder sexual y en su poder agresivo. Mientras más miedo tenemos de nuestras distorsiones, más limitamos la energía disponible para esas expresiones vitales. Todo el mundo crea una experiencia vital negativa a partir de los impulsos inconscientes del ser inferior. Mientras más negamos el poder que tiene nuestro ser inferior para crear de manera negativa,
más débiles nos sentimos en la vida y más tendemos a culpar a los demás o al destino por nuestra mala fortuna. Comento aquí brevemente. Nuestra maldad en el fondo es energía pura que está distorsionada y crea cosas malas, entre comillas. Entonces cuando negamos nuestra maldad, negamos también nuestro poder. Si negamos nuestro poder, lo más evidente y el resultado lógico evidente es sentirnos personas sin poder a la merced de un mundo cruel o de un mundo en el cual sintamos que no tenemos la capacidad para enfrentarlo. Porque al negar tu maldad niegas tu poder, tu energía, tu esencia, al menos en su parte pura. Aquí cabe mencionar que esa pureza se distorsiona y se vuelve maldad. La maldad no es la pureza, la maldad no es la energía creadora por sí misma. La maldad es el reflejo distorsionado del poder y de la vida y del amor. Continúo con la lectura. El ser inferior tiene el poder de crear todo el sufrimiento y toda la negatividad que sentimos en nuestra vida. Es una fuerza poderosa y una fuerza muy creativa. Cuando enfrentamos y reconocemos dentro de nosotros su poder destructivo, entonces podemos recuperar el poder creativo para volver a dar forma a nuestra vida, siguiendo una dirección más consciente, positiva y armoniosa. Fin del subtítulo. Iniciamos el siguiente. Negación del ser inferior. La negación del ser inferior en los seres humanos es una fuerza mínimamente tan poderosa como la negación de la muerte, y en ocasiones es aún más fuerte. Hay gente que ha escogido suicidarse en vez de enfrentar algunas revelaciones verdaderas, pero negativas, acerca de su persona, que se han hecho públicas, amenazando su reputación y su autoestima. Solemos sentir que nuestro valor depende completamente del hecho de ser buenos, entre comillas, o al menos parecer que lo somos. De modo que el reconocimiento de nuestra maldad parece ser el equivalente de ser aniquilados. Recuerda que el precio que pagas por reconocer y aceptar el aspecto destructivo y malo que hay en el ser parece altísimo. Parece, pero solo parece, no lo es. En cambio, el precio de la negación sí es enorme. En la medida en la que se enfrenta correctamente al mal, se crea la autoaceptación, se crea el gustarte a ti mismo, permites una nueva energía fluir en tu interior, junto con un gran amor y un placer más profundo. Conforme profundizamos en nuestro compromiso dentro de nuestro camino espiritual, desarrollamos un gusto por la verdad y la comprensión. Independientemente del dolor que temporalmente nos pueda causar, la honestidad siempre será mejor que la autoadulación y la negación. La herramienta más importante para desarrollar la tolerancia a nuestra negatividad es el desarrollo del ser observador, objetivo y compasivo, el cual es un aspecto del ser superior. Al nombrar aquello que es verdad sin negarlo, cambiamos nuestra identificación de aquello que se nombra hacia aquel que nombra. Nos convertimos en el observador, no en lo que se observa. Nos convertimos en la conciencia, no en el contenido de nuestra conciencia. Este cambio gradual de la autoidentificación nos permite estar menos apegados y avergonzados del ser inferior, mientras se va construyendo nuestro arraigo en el ser superior. Repito esto, que esto es súper fundamental.
La herramienta más importante para desarrollar la tolerancia a nuestra negatividad es el desarrollo del observador. Este observador es objetivo y compasivo, es aspecto del ser superior. ¿Cómo se ejercita esto? Tal cual como dice, al nombrar aquello que es verdad sin negarlo, o sea, al nombrar tus celos, al nombrar tu envidia, al nombrar tus ganas de lastimar, matar, herir, torturar, mentir, ocultar, cualquier cosa que puedas juzgar de negativo o de malo, al nombrar aquello sin negarlo, cambias tu identificación de aquello que se nombra hacia aquel que nombra. Traduzco eso. ¿Ves que tienes ganas de hacer daño? Mientras no lo digas, sientes que tú eres esas ganas de hacer daño y tú te peleas contigo mismo diciendo no quiero hacer daño, no quiero gritar, no quiero lastimar. Pero cuando logras decir, ok, siento que hay un impulso en mí que quiere lastimar, en ese momento pasas de ser ese impulso que quiere lastimar a ser aquel que observa y logra decir que hay un impulso que quiere lastimar. Te pones por encima del impulso, te elevas de ese impulso y entonces te conviertes en el observador, no en lo que se observa. O sea, te conviertes en aquel que ve el impulso que quiere lastimar en vez de ser el que quiere lastimar. Te conviertes en la conciencia que se da cuenta de lo que hay en ti, en vez de ser eso que quiere lastimar, que es lo que hay en ti. En vez de ser tú eso, te conviertes en eso que se da cuenta que algo hay en ti. Entonces dice, al nombrar aquello que es verdad sin negarlo, cambiamos nuestra identificación de aquello que se nombra hacia aquel que nombra. Nos convertimos en el observador, no en lo que se observa. Nos convertimos en la conciencia, no en el contenido de nuestra conciencia. Este cambio gradual de la autoidentificación nos permite estar menos apegados y avergonzados del ser inferior, mientras se va construyendo nuestro arraigo en el ser superior. Pero la necesidad de trabajar con el ser inferior no desaparece al identificarnos más con el ser superior. De hecho, mientras más clara es nuestra experiencia del ser superior, más importante se vuelve la purificación del ser inferior. Muchas prácticas espirituales, de manera genuina, hacen salir nuestro ser superior, pero no obstante, dejan intactos muchos aspectos no desarrollados de la conciencia. Muchas entidades tienen un anhelo tan fuerte de realizar su naturaleza divina, intrínseca, que, aun mientras están en su cuerpo, olvidan que han venido a cumplir una misión dentro del plano universal. Esa misión es la purificación y el crecimiento de la materia cósmica no desarrollada. Por lo tanto, los aspectos que no están puros en ti, ya sea que estén distorsionados, podridos, retorcidos, nuestra tarea, nuestro objetivo dentro del plan cósmico es purificarlos dentro de nosotros, es quitarles esas distorsiones para que regresen de forma limpia a su origen. Conferencia del Guía 193. Y con esto terminamos este subtítulo. Continuamos con el siguiente. Con el siguiente subtítulo. Tres aspectos del ser inferior. El orgullo, el voluntarismo y el miedo. Microcomentario. Como vimos, el origen de la maldad se encuentra en la creencia de ser diferentes, en la creencia de ser separados de la fuente, en la creencia de estar separados. Y esta creencia de separación, esta distorsión original, tiene tres grandes hijos, que son el orgullo, el miedo y el voluntarismo. Y con eso comenzamos. El orgullo, el voluntarismo y el miedo son el núcleo del ser inferior.
cada una de estas actitudes es una forma diferente de negación. Por lo tanto, constituye algo todavía más peligroso para el alma que las formas más evidentes de la maldad. El orgullo nos dice que somos mejores que los demás. Por lo tanto, tenemos derecho a sentir nuestra importancia personal y saber que somos dignos, que somos especiales. El miedo, por su parte, nos dice que debemos de protegernos, hacer cualquier cosa que sea necesario con tal de protegernos y defendernos. Por lo tanto, todo lo que hagamos estará justificado. El voluntarismo, por su parte, dice que debemos de obtener lo que deseamos en el momento que se nos dé la gana, justificando así nuestro egoísmo. Ahí, en donde hay orgullo, donde hay voluntarismo y donde hay miedo, tiene que haber necesariamente tensión. La estructura del ego se aprieta y se vuelve rígida. El voluntarismo dice yo, refiriéndose al pequeño yo, al pequeño ser, al pequeño ego, ese ser que solo se interesa por la personalidad exterior de su ego, consciente, desatendiendo, ignorando y rechazando por completo la conciencia más amplia, la conciencia universal, de la cual tú y yo solo somos una expresión. Aferrarse al ego se vuelve imperativo a menos de que la totalidad de la persona se unifique con esa conciencia más amplia que trasciende al ego. El ego no tendría tanta importancia si no existiera la falsa creencia de que el ser es aniquilado en cuanto deja de ser el único gobernante de la vida humana. De modo que cuando te identificas exclusivamente con tu ego, o sea, cuando te identificas exclusivamente con lo que tú crees que eres, no puedes identificarte con una conciencia más amplia, ni con los sentimientos del cuerpo, pues ambas cosas van de la mano. Si te identificas con el ego, creas una tensión en la estructura del ti mismo que dice, solo mi ego cuenta, solo lo que pienso cuenta, es todo lo que tengo, así que no puedo abandonar esto, pues si lo hago, dejaré de existir. La actitud del orgullo dice, soy mejor que los demás. O bien dice, insisto en que yo soy mi imagen idealizada. Yo soy lo que quiero ser, en vez de ser obviamente mi defectuoso ser real. Yo no soy defectuoso, soy perfecto. El orgullo nos mantiene elevados por encima de la humanidad y constantemente nos seduce con el miedo de que si no nos mantenemos por encima de nosotros, nos hundiremos en una insoportable pérdida de todo valor. El orgullo es la característica principal del pequeño ser separado del ego, que cree que para sobrevivir tiene que elevarse por encima de los demás, volviéndose algo especial. En una contundente afirmación acerca de la condición humana, el guía dice, aquel que siente que la humillación de otra persona es menos importante que la suya, todavía tiene mucho orgullo. Nuestra importancia personal radica étnica, ah, repito, nuestra importancia personal, racial, étnica o de género suele ser la justificación para la crueldad, el sentimiento de superioridad ante los demás. Eso genera maldad. Los antídotos contra el orgullo son la honesta confrontación de uno mismo y la humilde autoaceptación, a partir del cual surge una verdadera autoestima. El orgullo dice, yo soy mejor que tú. Esto implica separación. Significa un individualismo extremo. Significa todo lo que se opone a un estado de amor.
Del mismo modo, el orgullo también se puede manifestar como soy peor que todo el mundo, no valgo nada, pero debo de esconder este hecho haciendo creer que los demás, haciendo creer a todos que yo soy más, aunque en el fondo me sienta menos, pero debo de ocultarlo a toda costa. Claro que estos pensamientos no se articulan, pero también es posible que no sean del todo inconscientes. Este orgullo distorsionado, por oposición a una sana dignidad, siempre compara y mide al ser con los demás. Por lo tanto, siempre está inmerso en una ilusión, ya que ninguna evaluación verdadera podría surgir de ahí. Se trata de una búsqueda inacabable, sin esperanzas de una meta ilusoria que deja a la persona no solo exhausta, sino cada vez más frustrada. El abismo entre el ser y los demás se ensancha cada vez más. El amor se hace cada vez menos posible y, por lo tanto, el placer se aleja más y más. No importa que realmente pienses que eres mejor que los demás, o que solo hagas como si así fuera para esconder el sentimiento de que no vales nada. El resultado es el mismo. Esto no puede producir amor. Conferencia del Guía, parte 177. La actitud del voluntarismo dice, quiero lo que quiero cuando yo lo quiero. El voluntarismo es diferente del libre albedrío, el cual es simplemente la capacidad de una entidad de escoger, dirigir y activar. El voluntarismo llega cuando se usa el libre albedrío en servicio del pequeño ser, en servicio del pequeño ego, limitado, con la intención de controlar a los demás y con la intención de controlar la vida. Dado que tenemos libre albedrío, podemos elegir en cada momento armonizarnos, ya sea con la voluntad de nuestro pequeño ser limitado, nuestro ego, o sea con la voluntad del universo y los flujos que están alrededor de nosotros, que algunos le llaman la voluntad de Dios. Otros le llaman el Gran Espíritu. Recuerden, no importa el nombre, como quieras nombrar a ese ser del que todos somos parte. Podemos aprender a reconocer nuestro voluntarismo observándonos cuando somos impacientes, exigentes, cuando no nos comprometemos y cuando estamos tensos. El voluntarismo puede ser consciente o no. En la mayoría de nosotros ya no se manifiesta de manera tan abierta como en un niño, en un salvaje o un criminal, pero de todos modos opera en nuestra insistencia en que las cosas sean a nuestro modo, sin importar lo justificado o lo racional de esta exigencia. La actitud del miedo dice, no voy a confiar. Y a menudo también dice, si no soy especial o no logro que las cosas se hagan a mi modo, entonces algo terrible va a suceder. El miedo tanto apoya como proviene de las actitudes del orgullo y el voluntarismo. El miedo nos mantiene limitados dentro de las estrechas fronteras del pequeño ego. El miedo no puede confiar en nadie. Por lo tanto, el ser que esté inmerso en el miedo no puede abandonarse. El placer es irrealizable cuando la personalidad está atada al ego, al voluntarismo, al miedo y al orgullo. Está atada a las creencias negativas y por lo tanto a sus creaciones negativas. Está atada a la lucha dentro de sí mismo que niega su propia negatividad y por ende su propia divinidad. De modo que no conoce la naturaleza de su sufrimiento.
El ser niega su responsabilidad por el sufrimiento y las carencias, y considera que los demás son los culpables y responsables de ellos. Esto genera resentimiento, amargura, cólera y desconfianza. La confusión que se produce es un gran tormento para el alma. La actitud del miedo a menudo nos hace justificar los pensamientos y actos negativos que nunca enfrentamos de manera directa porque estamos perdidos en la desorientación provocada por el miedo. Tenemos que sacar la actitud del miedo a la superficie a fin de comprender su rechazo a la desconfianza. Cuando desenterramos las defensas del orgullo, el voluntarismo y el miedo, éstas pierden su poder destructivo. Dejamos que nuestro ser observador, objetivo y compasivo les dé su nombre, sin justificación ni excusa, y también sin juzgarse a sí mismo. No importa lo provocadora que sea la situación, aprendemos a ser responsables de nuestras reacciones negativas. Ejemplos. Mi papá llamó esta mañana. Sentí un ataque de hostilidad. Tenía ganas de que se muriera, para poder así heredar su dinero. Ah, me acabo de cachar. Ese es mi voluntarismo y mi avaricia. Mi esposo se emborrachó anoche. Qué cosa tan desagradable. Soy infinitamente superior a él, espiritualmente hablando. Pobre alcohólico. Ah, me caché. Este es mi orgullo. Mi hija quiere otro vestido para sus fiestas. Nunca se lo voy a permitir. Ya tiene muchos más amigos de los que yo tenía a su edad. Ella no se lo merece. ¡Ja! ¡Wow! Esta es mi competitividad. Quisiera que mi esposo me dijera que me ama más a menudo. Me siento sola y es por su culpa. Oh, aquí están mis sentimientos de víctima, disfrazando mi exigencia y mi voluntarismo. No creo que mi hija vaya a desarrollarse correctamente. Mejor debería de ser más estricta con ella. Wow, estoy notando que tengo miedo y después de mi miedo también tengo deseo de controlar. Fin de los ejemplos. Pequeño comentario. Tengo varios videos aquí en YouTube sobre el miedo, el ego y el voluntarismo. Entonces, ahí hay muchísimos más comentarios si te interesa este tema. Y sigamos con la lectura y el siguiente subtítulo. Subtítulo. Lo que no es el ser inferior. La cólera, en sí misma, no es un aspecto del ser inferior. La cólera es una emoción humana natural. Es una campana de alarma de nuestra psique que avisa cuando algo está mal dentro de nosotros o en nuestro entorno. La cólera nos ayuda a actuar, movernos y cambiar. Sin ella, podríamos estancarnos dentro de situaciones que no son sanas y careceríamos de la voluntad para afirmarnos en nuestra defensa o la de alguien más que esté siendo maltratado. Si la cólera es un sentimiento que surge claramente del ser, no tendría ni tiene por qué ser destructiva. Siempre es más sano sentir nuestra cólera que reprimirla. La cólera reprimida siempre se manifestará de una manera indirecta e inevitablemente más negativa. De modo que la cólera solo se convierte en expresión del ser inferior cuando se la usa para destruir o hacer daño. Janet tenía unos ideales muy elevados acerca de cómo debía actuar como madre. Debía ser razonable, amorosa, justa y sobre todo, nunca imponerle sus propios problemas a sus hijos. A pesar de que lograba mantener esa imagen idealizada de sí misma durante casi todo el tiempo,
A veces se sentía terriblemente abrumada por la maternidad y ocasionalmente entraba en rabias irracionables e inexplicables por las cuales luego se sentía espantosamente culpable. En un grupo del Padwork expresó su frustración por no lograr vivir a la altura de sus ideales. Le sugerí que tal vez necesitaba sentir su resentimiento por la carga que le creaba su imagen idealizada de sí misma. Una vez que aceptó participar en un psicodrama, todos la señalamos con el dedo formulando las exigencias que ella se hacía constantemente a sí misma. Conforme su resentimiento hacia nosotros fue estructurándose, por fin se dio cuenta de que también estaba enojada con sus hijos por lo que le exigían. De hecho, estaba furiosa contra ellos, lo cual era un sentimiento que nunca antes había reconocido. Exploré más hondo en busca de lo que había detrás de su rechazo a experimentar su cólera, en el momento preciso en que esa sería la respuesta adecuada ante sus hijos. Tengo miedo, susurró. Tengo miedo de que si dejo salir mi cólera de manera consciente, tal vez me darán ganas de matarlos. Ese era el pensamiento del ser inferior, que había estado tratando de esconderse a sí misma al reprimir su cólera. Le propuse que permitiera la existencia del pensamiento prohibido y que, dentro del ambiente seguro de nuestro grupo, en donde nadie podía ser lastimado, se permitiera desarrollar ese pensamiento. Entonces dijo fuerte y claramente, quiero matarlos. Y se permitió desarrollar una visualización completa en la que asesinaba a sus 4 hijos, llevándolos hasta una plataforma, desde la cual los lanzaría dentro de una gigantesca olla de aceite hirviendo. Se vio a sí misma hundiendo a cada uno de los niños y observándolos morir. La visualización fue un terrible sacudimiento, pero también la dejó profundamente aliviada. Al menos su peor secreto había salido. Se mostró su asesino enterrado, lo opuesto a su máscara de madre perfecta. De esta forma, ya no tenía que cargar con el lastre de su falsa culpa, que en realidad era una deformación del orgullo de tratar de ser mejor de lo que sentía que era en su interior. Esa noche, Janet tuvo un sueño. Entró en una casa que había estado a cargo de una madrastra muy estricta y moralista, pero que ya había muerto. Subo al desván y me encuentro con una vieja canasta. Ahí está metida una pequeña niña, a quien la madrastra había castigado, encerrándola para que muriera, pues era muy mala. La dejo salir y la niña está muy agradecida. Inmediatamente sale y se pone a correr y a jugar, y yo me siento feliz. Janet sintió que la madrastra representaba las exigencias de su máscara idealizada, y la pequeña niñita era su energía espontánea junto con su cólera natural, la cual había sido reprimida al punto de que casi había muerto. Ahora que el secreto del asesinato había salido, Janet era libre por fin. La niña mala era libre, podía correr, jugar libremente y entonces podía reconocer su energía vital. Pudo descubrir que su maldad, entre comillas, era energía vital, era cólera natural. Este trabajo le permitió aceptar su cólera con un juicio menos severo y con mayor conciencia. El sentimiento de cólera es muy útil, pues la simple verdad emocional del momento, y por lo tanto, puede llevarnos más profundamente dentro de nosotros. Repito eso que no se entendió.
El sentimiento de cólera es muy útil, pues es la simple verdad emocional del momento. Por lo tanto, puede llevarnos más profundamente dentro de nosotros. La expresión de nuestra cólera, sin embargo, debe ser algo consciente. Se debe poner atención a la manera y el lugar y a la persona con la cual se expresa. Se puede sentir y expresar la cólera de manera completa en un contexto seguro de trabajo con uno mismo. En sesiones individuales o de grupo, fuera de ese contexto, tenemos que decidir si es apropiado y de qué forma podemos expresar la cólera, dependiendo sobre todo el nivel de confianza y de voluntad de expresar los sentimientos que hayan en la relación con la persona contra quien estamos enojados. Si no existe un acuerdo de intimidad con la otra persona y sentimos que no tiene la capacidad para escuchar nuestros sentimientos, tal vez sea mejor no expresar nuestra cólera en absoluto, o bien solo hacerlo de manera controlada, como una protesta muy clara y específica que tiene el cuidado de no culpar ni humillar a otro. En cada caso, tenemos que explorar el cólera contra nosotros mismos, de preferencia con la presencia de una perspectiva exterior objetiva, y, eventualmente, ver si tenemos que hacer algo concreto en relación con la situación que nos incomoda. El acuerdo de expresar la cólera de manera abierta y directa es vital dentro de cualquier relación cuya meta sea la intimidad. En tales situaciones, un simple y claro "estoy molesto contigo" a menudo aligera el aire. Esto inicia el proceso que permite asumir la responsabilidad de nuestro enojo, compartiendo los orígenes de la provocación, y luego trabajando para descubrir si la fuente de la cólera es una ofensa real del momento por parte del otro o una reactivación de una herida pasada dentro de nosotros, o quizá una combinación de ambas cosas junto con distorsiones. Bien, fin de este subtítulo. Comentarios. Eh, Como dice esta parte, es muy importante permitirnos la cólera, ese movimiento, esa energía espontánea, nunca permitiendo lastimar u ofender. La cólera sí se le llama enojo, y el enojo es muy importante porque nos permite poner límites. Los límites son indispensables en toda relación humana. En el caso de Janet, muchas personas que pueden estar escuchando esto quizá piensan no, ¿cómo es posible que acepte esos pensamientos y después que sigue de aceptar los pensamientos, llegar y matar a sus hijos o qué? Y la realidad es que es lo opuesto a eso. En cuanto aceptamos esos pensamientos, nos volvemos humanos. Si la intención real de Janet fuera matar a sus hijos, ya lo habría hecho. De hecho, tanto los ama que había reprimido esos pensamientos. Tanto los ama que había enterrado todo eso y había negado y enterrado también su vitalidad. Ahora, con el simple, con la simple aceptación de sus sentimientos, puede empezar a aceptar su cólera con respecto a ellos. Por lo tanto, en vez de ser sobreprotectora, en vez de exigirse todo el tiempo ser una madre perfecta y exigirle a ellos ser hijos perfectos, puede poner límites cuando lo necesite. Porque, siendo honestos, todo padre necesitamos poner límites de vez en cuando. Todo padre necesitamos espacio personal, espacio para nosotros, porque tenemos toda una vida además de nuestros hijos. Y una libre aceptación de la cólera promovería y sería indispensable para poder crear un espacio nutritivo para nosotros y por lo tanto un espacio nutritivo para nuestros pequeños o nuestros grandes dependiendo de la edad. En fin, es indispensable para las relaciones profundas y saludables. Continuamos con la lectura. Vamos con la lectura. Siguiente subtítulo. La cólera del ser inferior.
La clara expresión estoy enojado es mucho más sana que las alternativas comunes verbalmente expresadas, pero más a menudo secretamente sentidas. Del estilo, te odio, eres tal y cual y cosa y mira lo que me has hecho, ya me las vas a pagar. El odio, la culpa, la vanagloria y la venganza son infinitamente más dañinos para nuestras relaciones que la simple admisión del enojo. La cólera es una expresión del ser inferior solo cuando su intención pasa de la simple autoafirmación hacia el deseo de herir, castigar o destruir. La cólera que se expresa de manera violenta y que se deja descomponer en odio o venganza siempre es una expresión del ser inferior. Si el enojo no se expresa, sino hasta después de muchas heridas o resentimientos que se han acumulado, será dañino y vengativo. Ese tipo de cólera puede ser experimentado de manera útil dentro de un contexto seguro de consejos espirituales o terapéuticos. Entonces, conscientemente, vamos más a fondo para explorar nuestros sentimientos negativos en busca de claves acerca de sus más profundos orígenes. Sin embargo, es preciso darnos cuenta de que es completamente irrealista tratar de alcanzar una manera perfectamente ordenada de expresar nuestra cólera. Aún las personas más espiritualmente elevadas en ocasiones explotan con la expresión de cóleras ajenas y semiconscientes. Semejantes explosiones pueden alertarnos acerca de las maneras en que nuestras máscaras de amor o serenidad todavía operan como defensas en contra de nuestra negatividad. Nuestro trabajo es siempre el mismo en estos casos: aceptar y perdonarlos y perdonarnos. Igual que aceptamos y perdonamos nuestras fallas y defectos para luego explorar su origen. Aquí, comento, el enojo es una emoción básica y necesaria que compartimos con todos los mamíferos. El enojo sirve para marcar límites. Las personas que no saben marcar límites son unas invitaciones al abuso. Por lo tanto, el enojo es muy importante a la hora de relacionarnos con alguien, porque todo ser humano tiene un límite, y me refiero a un límite en valores, un límite en gustos, un límite en personalidad, un límite en horarios. Hay límites. Supongamos que a ti te gusta levantarte a las 8 de la mañana y te encuentras un amigo que le encante levantarse a las 5 de la mañana y pues si tú no pones límites, ¿por qué no despertarte? Por sentido común, no. Cada persona es responsable de poner sus propios límites. Y un límite sano se empieza a poner hablando desde un, oye, si tú te levantas a las 5 es muy tu problema, pero por favor, a mí me gusta descansar hasta las 8 de la mañana. Oye, si tú quieres comer hamburguesas, perfecto, a mí me gusta la ensalada. Oye, si tú quieres ir a ver Hannibal en el cine, a mí llévame a ver Avatar. Entonces cada uno de nosotros somos responsables de colocar nuestros límites en el momento asertivo. Lo más normal como ser humano es que si no colocas los límites en el momento adecuado, estos se acumulan y entonces ese límite sano se torna en violencia. Ahora, también hay que distinguir la diferencia entre violencia y agresividad. La agresividad es una energía natural en la interacción mamífera. Todos hemos visto a los niños que van y juegan con otros y los empujan. El niño pequeño cuando toma y mama del pezón de su madre, hay una agresión, hay una fuerza con la que necesita ir por ello. Cuando abrazamos a alguien que extrañamos mucho, lo tomamos con fuerza y lo estrujamos dentro de nosotros.
En algunos actos sexuales hay que tomar a la persona con la que estamos con fuerza, hay que sentir que es nuestro. O en el caso de la energía femenina, sentir que nos toman y sentir cómo el otro pone su fuerza para tomarnos y desearnos. Eso es agresión. Y la agresión es natural y deseable en la interacción. La agresión es el acto de ir por algo para tomarlo y asimilarlo. Cuando tenemos una manzana y la mordemos para asimilarla es agresivo. Cuando vemos a una persona que nos cae bien y le preguntamos, oye, ¿cómo te sientes conmigo? Es agresivo porque estamos entrando en su espacio personal y tomando algo que deseamos. Eso construye relaciones, eso fortalece vínculos, eso es involucramiento, eso es intimidad. La agresión es deseable. Tomado del libro Hambre y Agresión de Fritz Perls. Sin embargo, la violencia no es deseable. La violencia no tiene una intención de asimilar como lo es la agresión. La violencia, como nos dice el libro, tiene una intención de destruir, de lastimar o de herir. Por lo tanto, si yo tomo esa misma manzana y la destruyo contra la pared, estoy siendo violento. Si tomo igual un mismo acto sexual, si en vez de desear tomar a mi persona y mezclarme, conectarme con mi persona, lo que hago es que no me importe y solo ir por un objeto y quitar a toda la otra persona, eso se le llama abuso y violación. Si yo estoy con mi pareja y llevo un año intentando que no me despierte a las 6 de la mañana, pero nunca se lo he dicho de frente, y llega un día que me desespero y le digo, ¡Hey, qué te pasa! Y lo empiezo a insultar, diciendo que es un loco psicópata por despertarse a las 5 de la mañana, mi intención pasó de poner un límite a creer que si lo lastimo, me va a dejar en paz. Es ahí cuando un aspecto positivo de nuestro sistema, de nuestro organismo, se torna en un aspecto negativo, pasando al reino del ser inferior, pasando a una real maldad. Fin del comentario. Descubrir al ser inferior. El ser inferior es peligroso, emocionante y constituye un terreno atemorizante para la mayoría de nosotros. Es, al mismo tiempo, atractivo y repulsivo. A pesar de que la violencia es repugnante, de cualquier manera nos fascina. La venta de periódicos, el cine y los programas violentos en la televisión dependen en gran medida de nuestra fascinación por quienes han actuado a partir de sus seres inferiores, pues reconocemos el potencial secreto hacia el mal que existe dentro de cada uno de nosotros. Instintivamente, sabemos que el ser inferior contiene energía vital y por lo tanto nos atrae, como si se tratara de sucedáneos de la misma. Las manifestaciones de esa energía en los crímenes y la crueldad de la vida real, así como en la ficción de los cuentos y las películas, es atractivo. Hay un potencial positivo en la atracción que ejerce ese tipo de entretenimiento, pues podemos usar nuestra fascinación específica por ciertas manifestaciones de tal... Ah, repito, porque me equivoqué. Pues podemos usar nuestra fascinación específica por ciertas manifestaciones del mal como clave para ir en búsqueda de nuestro propio ser inferior, de nuestra tierra del ser inferior. Con el fin de encontrar más claves, tenemos que examinar nuestro comportamiento. Algunos de nosotros expresamos la cólera verbalmente con gente desconocida cuando nos sentimos agraviados. Los demás generalmente manifestamos la cólera solo en contextos de intimidad. Generalmente somos más crueles con la gente cercana. Nos sentimos heridos o amenazados y entonces respondemos golpeando o reteniendo. O, si reprimimos nuestro comportamiento colérico,
nuestros pensamientos pueden estar impregnados de hostilidad. O tal vez descubrimos que proyectamos nuestros peores pensamientos sobre los demás, imaginando que son hostiles con nosotros, cuando en realidad es al revés. Comentario, otra posibilidad. O quizá pones todos esos pensamientos en contra de ti mismo, y entonces tu ser inferior se manifiesta en pensamientos suicidas, o formas de herirte, formas de lastimarte, ya sea física, mental o emocionalmente, piensas en formas de lastimarte. Continúo. El ser inferior funciona en nuestra vida a través de las imágenes con que distorsionamos la realidad para justificar nuestra propia negatividad. Las defensas del orgullo, el voluntarismo y el miedo nos mantienen atrapados dentro de una estrecha y egoísta definición de nosotros, que intelectualiza aún más la falta de conexión con los demás. Incluso, si no somos conscientes de la manera en la que el ser inferior funciona en nuestra vida exterior, nuestra vida en sueños casi siempre revela el lado de nuestra sombra. Un hombre que había trabajado como taxista en una gran ciudad soñó lo siguiente: estoy en el barrio porno de una enorme ciudad anónima. Por todos lados hacia donde volteo hay gente desesperada, drogadictos, vendedores de drogas, prostitutas, homosexuales. Empiezo a sentir el peligro y me quiero ir de ahí. Sin embargo, cada calle a la que entro es una cerrada, hasta que, finalmente, mientras estoy parado ante un semáforo en rojo, se suben al taxi dos prostitutas y me dicen que me van a mostrar el camino para salir de ahí. Seguimos por calles aún más sucias y llenas de personajes de los bajos fondos, mientras ellas me empiezan a contar la historia de su vida. Incluso, durante el sueño, me doy cuenta de que estoy en la tierra del ser inferior y de que probablemente no lograré salir de ahí hasta haber oído la totalidad de la historia de ambas prostitutas. Más aún, siempre podemos echar luz sobre el ser inferior mediante el examen de nuestro comportamiento sexual y nuestras secretas fantasías sexuales. Casi todo el mundo tiene alguna fantasía sexual en la cual la sexualidad está separada del amor, en la cual se degrada o se forza a uno mismo o a alguien más, o bien uno es degradado o forzado por otra persona. Si esas fantasías fueran examinadas a fondo, nos revelarán nuestras más importantes distorsiones. Comento, también aquí en la revisión de la sexualidad es importante ver los fetiches. Lo que quiero decir con eso, o sea, un fetiche es que el objeto de deseo sexual no necesariamente sea tu persona amada. Puede ser un tipo de ropa, un tipo de lugar, un tipo de contexto, un tipo de acción específica. Aquí cabe recordar que la excitación debe de estar sincronizada a la unión con la persona amada. Cuando la excitación no está alineada con nuestra persona amada, con la unión de nuestra persona amada, y nuestra excitación está alineada a herir objetos, contextos, lugares, ahí se ve una distorsión. Ojo, en ningún momento estoy diciendo que sea mal, estoy diciendo que es importante explorar, y al explorar eso podemos descubrir nuestro ser inferior. En la medida en la que esa excitación está desvirtuada o está desalineada de la fusión con tu persona amada y está alineada a otra cosa, entre más esa otra cosa tenga que ver con miedo, tenga que ver con herir o con lastimar, es el grado de distorsión que está habiendo ahorita dentro de tu psique y que habrá que trabajar para realinearlo. Aquí es importante destacar que cuando se realinea,
todo el placer que experimentas en la distorsión lo puedes llevar a esa alineación y siempre te garantizo va a crecer. Menciono esto porque muchas personas con las que he trabajado fetiches o deseos así, es que mi deseo es estar con travestis, mi deseo es golpear y sentir el dolor del otro, que sentir mi dolor. Y no quiero renunciar a ese placer. Lo que les menciono es que me da gusto eso, porque no hay que renunciar al placer, jamás hay que renunciar al placer. El placer es parte de la vida, pero sí hay que aspirar a abrirnos a descubrir un placer incluso mayor, porque te garantizo, cuando estas cosas se alineen, el placer que vas a experimentar va a ser incluso mayor. Y desde ahí, nunca vas a tener que renunciar al placer que ya experimentas. Vas a poder volver a él cuando tú quieras, pero deja de ser necesario. Para poner una analogía, tú actualmente puedes seguir jugando a las Barbies o a los carritos o a los Kenes o a los Max Steels o a esos luchadores que juegan. Puedes seguir jugando como un niño pequeño, pero no lo haces no porque no debas de hacerlo. Probablemente no lo haces porque hay cosas que prefieres hacer más, quizá videojuegos, quizá salir a jugar con tus amigos, quizá una estimulante plática con tus amistades. Hay cosas que ahora te generan más placer que antes. Bueno, continuamos con la lectura. Repito el último cacho para resintonizarnos. Si estas fantasías fueran examinadas a fondo, nos revelarían nuestras más importantes distorsiones. Albert, cuya historia empezó en este capítulo, constantemente se sentía atraído por las mujeres prohibidas, entre comillas, tanto en la realidad como en sus fantasías. De ese modo, recreaba el original tabú del incesto, impulsado por el apego de su energía sexual a la situación negativa inicial. A menudo, el ser humano funciona erótico sexualmente en relación con el miedo y el dolor. Cada uno de ustedes, a menos en cierto grado, encontrará que sus respuestas eróticas aparecen solo cuando hay al menos un elemento de rechazo, miedo, incertidumbre, inseguridad o dolor. Examinaremos la relación entre la sexualidad y el ser inferior de manera más completa en el capítulo 9, en donde ponemos el apego de la fuerza vital del placer a las situaciones negativas de la vida. Listo, con esto terminamos este subtítulo. Solo hago otro pequeño comentario, casi de la primera parte. También es importante examinar nuestros pensamientos para descubrir a nuestro ser inferior. Ninguno de los pensamientos que tenemos es aleatorio o al azar. Esos pensamientos de fantasías catastróficas que tienes, de cualquier cosa que tengas, que si es incómodo, doloroso o molesto, o contiene un placer culposo, es importante examinarlo, porque es probable que ahí esté tu ser, tu ser inferior, que hay que trabajar y escudriñar para rescatarlo y descubrir la pureza detrás de todo ello. O también es importante revisar tus acciones. Por ejemplo, recuerdo una temporada con mi pareja donde ella me dijo, oye, ya este mes llevas 5 comentarios que son agresivo-pasivos. Ya llevas 5 comentarios que no son inocentes. No sé si tu intención directa sea lastimarme, pero te cuento que me estás lastimando. Entonces, hombre, trabaja con tu intención de quererme lastimar y cuando sepas qué necesitas me dices. Ese día me di cuenta que efectivamente yo no suelo hacer clase de comentarios agresivo-pasivos. Entonces me di a la tarea de trabajar profundamente en mí para descubrir por qué yo quería lastimar a la persona que amaba. Efectivamente descubrí que estaba acumulando un resentimiento, que estaban sucediendo cosas en mi relación de pareja con ella que no sabía cómo expresar y que me sentía lastimado y agraviado. Y entonces mi forma
de, más bien, al resentirme, tuvo que ese resentimiento salir de forma oculta, más allá de mi consciente. Tuvo que salir en bromas, en chistes, que si bien mi intención consciente nunca fue lastimar, lo hacía, porque en el fondo había elegido quedarme callado y entonces mi inconsciente no podía evitar lastimarla, porque si no la lastimaba yo, no podía sentir ese equilibrio para permanecer en la relación. Dándome cuenta de esto, opté por decirle, ¿sabes qué? Pues es que no te he querido decir que estoy resentido y enojado por esto, porque me asusta perderte. Pero pues de todas formas te estoy perdiendo. Entonces, ¿sabes qué? Me molesta esto y me duele esto y no te quería decir esto. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Y en ese momento abrimos espacio para una conversación bastante profunda y cupieron mis miedos, mis dolores y resentimientos y los de ella también. A partir de ese momento, el ser inferior que salía a través de chistes, a través de comentarios inocentes, a través de bromas, pero que sí lastimaban, en ese momento desaparecieron. Lo que quiero decir es, todo pensamiento, toda acción, toda broma, tiene una intención, ya sea tuya o de tu inconsciente, en donde se pueda sumar tu ser inferior, y es importante que lo revises, con tal de que tu amor sea genuino y sea puro y constructivo, y dejes de estar creando relaciones donde involucres el amor con lastimar. Porque te cuento, el amor nunca lastima. Lastima las creencias distorsionadas. Lastima lo retorcido y lo podrido. El amor bien aspectado nunca lastima. Continuamos con el siguiente subtítulo. El poder creativo del ser inferior. Mientras la tierra del ser inferior siga siendo un territorio inexplorado, siempre nos parecerá algo abrumador y que nos llena de miedo. Tenemos miedo de que el ser del ego, con el que generalmente nos identificamos, se pierda en los vericuetos de nuestras distorsiones. Tenemos miedo de los monstruos del inconsciente negativo que merodean en los bosques de esas tierras ignotas, recónditas y escondidas, pues. Sin embargo, dado que el mal es una parte integrante de la naturaleza humana, si damos libre paso al camino de la verdad, entonces no nos quedará más que entrar en los oscuros misterios de nuestra naturaleza. De otro modo, siempre viviremos en la superficie de la vida, en la máscara de la negación. Comentario. Y estaremos condenados a vivir creyéndonos víctimas de nuestro inconsciente, creyendo que hay partes de nosotros que son ingobernables y que hay que tenerles miedo. Y entonces terminamos diciendo, pues es que yo soy así, yo soy alguien ácido, yo soy alguien que lastima a los que ama, yo soy alguien peligroso, pero así nací, ¿ya qué le hago? Entonces no nos tenemos que conformar con eso. Tenemos el poder absoluto para transformarnos a través de la luz de la conciencia y el amor. Continúo con la lectura. Tenemos miedos de los monstruos del inconsciente negativo que merodean en los bosques de estas tierras ignotas. Sin embargo, dado que el mal es una parte integrante de la naturaleza humana, si damos libre paso al camino de la verdad, entonces no nos queda más que entrar en los oscuros misterios de nuestra naturaleza. De otro modo, siempre viviremos en la superficie de la vida, en la máscara de la negación. Tenemos que recordar que el mal no es una fuerza separada en el universo. En el nivel ordinario y dualista, el mal puede parecer una fuerza equivalente y opuesta al bien. Pero en realidad, el mal no es más que una distorsión de la única y gran fuerza creativa del universo. Repito, el mal no es más que una distorsión
de la única y gran fuerza creativa del universo. Enfrentar y aceptar el mal es la única manera de volver a dirigir la corriente energética hacia su origen puro. Cita textual de la Conferencia del Guía, parte 184. Cuando se comprende que el mal intrínsecamente es un flujo de energía divina, el cual momentáneamente ha sido distorsionado a causa de ciertas ideas erróneas, conceptos o imperfecciones, entonces ya no se le rechaza en su esencia. Fin. Comento, ya no se le rechaza en su esencia, sino que da curiosidad para podérsele trabajar, sino que es una invitación para involucrarnos y disolverlo hasta encontrar su perfección y pureza escondidos. Por lo tanto, mi invitación yo, Edmundo, es a ver el mal como si fuera un diamante en bruto, es a ver el mal como si fuera carbón y nosotros alquimistas, y ese carbón nosotros sabemos que en su potencial máximo es un diamante. Ese plomo sabemos que como alquimistas es oro, y nuestro trabajo alquímico es quitarle todo lo que le sobra y acomodar ciertas partes internas de ello hasta que sea algo precioso y divino, como siempre lo ha sido. Pero no era obvio, al menos no para ojos inexpertos. Continúo con la lectura. La transformación del ser inferior, esencialmente, consiste en la liberación de una masa fea y obstruida de la sustancia del alma, para que vuelva a adquirir su aspecto fluido. Del mismo modo en que la materia sólida puede, mediante la aplicación de ciertos procesos físicos, disolverse en energía gaseosa, así el ser inferior, mediante la aplicación de prácticas espirituales, de la investigación, la aceptación, la confesión y el perdón, puede disolverse en energía divina. La crueldad sexual, por ejemplo, se transformará en exuberancia sexual. La agresión hostil se convierte en afirmación positiva. El estancamiento pasivo se vuelve relajada aceptación, etc. Con cada transformación nos abrimos más y más a la energía benéfica, obteniendo la vitalidad sin obstrucciones del ser sin defensas. La integración de nuestra oscuridad hace que la vida sea más real e interesante. En el siguiente sueño, una joven mujer que había estado luchando contra sus impulsos suicidas por fin reconoce a su sombra autodestructiva como un amigo. Estoy sentada con mi madre en el cine justo antes de que empiece la película. Estamos a punto de ver una comedia ligera y mediocre. En los asientos de las filas del frente veo a un amenazante pero atractivo hombre negro y me dirijo hacia él. Mi madre me advierte que la película está por comenzar y añade una grave amenaza de que algo malo va a pasar si la dejo. A pesar del miedo, me acerco para ver a este hombre. Conforme me voy acercando a él, me mira de manera seductora, lo cual me llena de miedo de perderme en su poder. Pero mientras más me acerco, menos miedo me da. Finalmente, me siento junto a él y tomo su mano. Nos vemos a los ojos y por un momento es como si nos fundiéramos en una sola persona. Me siento más fuerte y más arraigada que nunca. Entonces, sé que nunca más volveré a ir con mi madre y que la película que voy a ver en realidad es seria, emocionante y que cambiará mi vida. La joven mujer resumió así su sueño. Mi madre es como mi ser idealizado, el cual hace como si yo no tuviera un lado oscuro. La dejo para enfrentar mi propia naturaleza oscura y eso me fortalece. Y la película de mi vida,
ahora es mucho más real y emocionante. Fin del subtítulo. Subtítulo.